La noche que levanté el tenedor en la cena de mi cumpleaños, entre mis 24 y 28 años, fue el momento en que el mundo que me rodeaba pareció partirse por la mitad. No fue solo el sonido de los cubiertos golpeando el plato, sino la aprobación silenciosa que siguió, como si una verdad largamente demorada finalmente estuviera tomando forma después de años de languidecer en las sombras. Incluso el aire pareció congelarse. Las velas parpadearon, pero solo oí el eco sordo de mi propio corazón, latiendo tan fuerte que ahogaba cualquier otro sonido. Cuando susurré que nunca había recibido un sí, la frase quedó suspendida en el espacio como una oración. La sonrisa de mi hermana se desvaneció. Mi padre, siempre tan comedido, dio un paso adelante con gesto calculado y dejó caer un grueso sobre la mesa, como si se tratara de un veredicto. Fue entonces cuando me di cuenta, la gente en esa mesa no tenía motivos para temer, pero lo tenían. Y yo, que durante toda mi vida pensé que el silencio era mi mejor aliado, comprendí que solo había servido para guardar las apariencias. Crecí creyendo que una chica tranquila no era un problema. Que una chica tranquila no desequilibrara el frágil castillo de naipes que mi familia llamaba armonía. En casa el equilibrio significaba fingir que todo era perfecto, incluso cuando las grietas en la fachada llevaban décadas ocurriendo. Vivía en un pequeño departamento en Seattle, compartido con un amigo que trabajaba en el café de la esquina, donde el olor a canela y espresso se mezclaba con el cansancio de las noches que pasaba frente a mi computadora portátil. Ella fue la única que vio lo duro que estaba trabajando, freelance UX, corriendo contra plazos, facturas y la inestabilidad de contratos que desaparecían como las temporadas. Dijeron que podía arreglármelas solo, que era fuerte. Pero la verdad era que no había nadie más. Mis padres y mi hermano vivían al otro lado del puente en Bellevue, en una casa que parecía sacada de un catálogo de sueños inalcanzables. Allí todo era impecable, las temporadas de vacaciones, las cenas, la fachada de familia unida. Mi madre, obsesionada con la imagen de la perfección, había pasado su vida evitando los conflictos como una plaga. Y estaba mi hermana, la hija de oro, que flotaba en un mundo de privilegios financiados por el afecto y las billeteras de nuestros padres. Por supuesto, tuvo la oportunidad de estudiar en escuelas de élite. Mi apartamento, dijeron, fue una experiencia de aprendizaje. Esa independencia forjó el carácter. Pero cuando firmé el contrato de arrendamiento con mi tarjeta de crédito casi al límite, lo único que escuché fue: no podemos seguir rescatándote todo el tiempo, como si alguna vez me hubieran rescatado a mí antes. Aún así, seguí apareciendo en cenas familiares, cumpleaños y días festivos. Seguí intentándolo porque una parte de mí todavía se aferraba a esas migajas de cariño, un gesto suave, un toque vacilante, una voz paciente. Recuerdo una tarde en la playa hace años cuando mi madre me miró a los ojos y me dijo: un día me aseguraré de que estés a salvo pase lo que pase. Guardé esas palabras como un talismán, incluso sin saber exactamente qué significaban. En aquella cena de cumpleaños, el restaurante había reservado un salón privado, con luces amarillas deslizándose sobre manteles blancos y cristales alineados como un anuncio de revista. Todo parecía montado como esas fotos familiares que tomamos en Acción de Gracias, sonrisas rígidas, poses ensayadas. No muy auténtico. Llegué directamente del trabajo, todavía con mi vestido blanco ondeando al viento de la calle. Mi madre me miró y se acomodó el cabello automáticamente. Sonrió. Una sonrisa que no llegaba a los ojos, que no veía la corriente bajo la superficie. La cena transcurrió como de costumbre, mi hermana hablando de sus últimos viajes, mi madre riendo, mi padre agitando su bebida con estudiada elegancia, mi hermano observando todo con una expresión que nunca pude descifrar. Mantuve la postura erguida, corté la comida con precisión, fingí no notar las miradas. No lo sabía, pero él estaba esperando. Esperando el momento adecuado para revelar la verdad que quemaría 2 décadas de mentiras. Si alguien me hubiera preguntado una hora antes si había algo diferente, habría dicho que no. Todo parecía normal, mi madre ajustando su postura en la silla, yo fingiendo estar interesado en sus historias, mi hermano demasiado callado. Pero algo había cambiado en los últimos meses. Sentí como un presagio que algo estaba a punto de derrumbarse. La cena comenzó con los comentarios habituales. Mi hermana observó con aire de superioridad cuánto peso había perdido, como si quisiera dejar claro que mi vida era el resultado de malas decisiones, no de circunstancias. Demasiado independiente, dijo como si fuera un cumplido, pero sonó como una acusación.
Al otro lado de la mesa, mi hermano mencionó casualmente las vacaciones que nuestros padres le habían organizado, mientras que yo había pasado meses trabajando el doble para pagar las facturas de la universidad. Mi padre añadió con una débil sonrisa, que se lo merecía después de todo ese esfuerzo. Tragué fuerte recordando las noches que postergué el sueño para terminar el trabajo, los semestres en los que no podía comprar libros y les preguntaba si podían ayudarme, al menos con algo. No podemos seguir llenando huecos para siempre, fue la respuesta. Como si alguna vez hubieran tapado uno. Esas cenas no solo me trajeron recuerdos sueltos. Se unieron formando un patrón que yo conocía muy bien. Mi hermano siempre sabía cuando algo andaba mal, incluso cuando yo intentaba ocultarlo. Cuando el camarero llenó nuestros vasos y la habitación se hizo más silenciosa, levantó el suyo. Y entonces sucedió. Las palabras salieron como un río desbordado, arrastrando todo a su paso. ¿Por qué no, mamá? Pregunté y la sonrisa de mi hermana desapareció. Mi voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos, de un niño de 3 años que todavía esperaba una respuesta. Nunca me diste un sí. El silencio que siguió fue tan denso que parecía sólido. La mandíbula de mi padre se torció. El aire se espesó como un velo húmedo pegado a la piel. Mi madre fue la primera en retirarse y su sonrisa volvió a su lugar con una velocidad que dolía, como si los músculos de su cara la estuvieran traicionando. Allá, dijo, y ese tono, dulce y cortante como una cuchilla mojada en miel, era solo para mi hermana. Sabía que se había equivocado. Siempre lo entendí. Pero esta vez no fue solo una interpretación distorsionada, fue una negativa a ver. Ya sabes cómo se pone, continuó, como si esas palabras lo justificaran todo. Como si 2,7 años de soledad fueran solo un detalle, un número perdido entre los demás. Mi padre cerró los ojos y sus dedos agarraron el borde del plato hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Lily intentó arreglar los cubiertos, pero le temblaban las manos por algo que ni siquiera existía, un lugar en la mesa que nunca le fue dado. Mi hermana no miró a ninguno de ellos. Sus ojos estaban puestos en mí, y cuando habló fue como si el mundo se detuviera. Claire. Una orden. Mañana a las 10. No fue una invitación. Fue una frase. Y algo en esos ojos suyos, algo que nunca había visto antes, hizo que todos en la mesa contuvieran la respiración. Salí del restaurante antes de que alguien pudiera detenerme. El aire frío de la noche me golpeó como una acusación, pero seguí adelante, mis pies golpeando el malecón como para alejarme de todo. Vi parejas riendo, familias celebrando, luces parpadeando en los escaparates de las tiendas y no lloré. No grité. Se limitaba a repetir en silencio las mismas palabras, como un mantra, como una confesión que nunca se había atrevido a decir en voz alta. Cuando llegué al auto, me temblaban tanto las manos que apenas podía girar la llave en el encendido. La noche se tragó el día y yo me tragué el llanto. A la mañana siguiente tomé el primer autobús hacia el centro de Seattle. La ciudad todavía estaba despertando, envuelta en una niebla que desdibujaba los contornos de los edificios, las luces de las calles parpadeaban como estrellas moribundas. La oficina estaba en un piso alto con ventanas que reflejaban el cielo gris y el sonido ahogado de pasos en el pasillo. Ella estaba allí, sentada en un sillón de cuero con los dedos entrelazados sobre las rodillas y el rostro no enfadado sino decepcionado. Como si hubiera reprobado algo que ni siquiera sabía que era un examen. Lo siento, comencé, pero ella levantó la mano. No eres tú quien necesita disculparse. Su voz era tranquila, pero había algo en ella que cortaba más profundamente que cualquier grito. Tenías 3 años cuando esto empezó. Nadie debería haberte dejado cargar esto solo. Empujó un documento sobre la mesa. Merecías acceso a sus errores. Merecías respuestas. El sonido del sello resonó como un disparo. Pasé mi cumpleaños trabajando en el turno de noche en el supermercado. Nadie lo sabía. Nadie preguntó. Nadie vio las lágrimas que tragué junto con los mecánicos, gracias, uno tras otro, como si la gratitud pudiera llenar el vacío de los años robados. Dentro de esa carpeta había extractos, transferencias, pagos que nunca debieron existir. Gracias. 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 Hasta que la palabra pierda su significado. Y entonces, como un nudo que finalmente se deshace, algo en mí se rompió. No fue el destino.
Fue un robo. Mi hermana se inclinó hacia adelante con sus ojos fijos en los míos. Claire, tienes derecho a esto. El abogado ya ha iniciado el proceso completo de auditoría. Pero quiero que veas esto. Deslizó el papel sobre la mesa y allí estaban las firmas, dos, pequeñas y precisas, de las personas que deberían haberme protegido. Quería todo de vuelta. Cada nota. Cada centavo. Cada mentira se convirtió en tinta. Quería la verdad. Ella asintió una vez, lenta y firmemente. Entonces convoquémoslos a una reunión. Y quiero que estés allí. Sus dedos apretaron los míos. Esta vez no serás tú el niño que se calla. Serás tú quien encienda el fuego. Y por primera vez en mi vida, no era la sombra que temblaba en un rincón. Fui hacia la llama. La reunión estaba prevista para un lunes, uno de esos días en que el cielo de Seattle parecía un cuadro pintado con fuertes pinceladas de pintura gris, como si hasta el aire contuviera la respiración. Será en una sala de conferencias neutral, dijeron. Pero yo sabía la verdad, querían que todo quedara grabado. Cada palabra. Cada mirada. No se pudo borrar nada. Mis palmas estaban sudando a pesar del aire acondicionado helado. Parece que vas a la guerra, me había dicho Hadim antes de irme, y no supe cómo responder hasta que vi mi reflejo en el espejo del ascensor. La postura es rígida. El rostro una máscara de calma. Y los ojos contenían algo que nunca antes había visto en mí, una determinación que no pedía permiso. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, Colin estaba allí, impecable con su traje oscuro y el maletín de cuero bajo el brazo como una amenaza velada. No digas nada hasta que yo te indique, murmuró, como si ya hubiera trazado todos los resultados posibles de esto. Como si supiera que debajo de la superficie había un volcán a punto de hacer erupción. Dentro de la habitación, ya estaban sentados. Mi padre con las manos cruzadas sobre la mesa y los nudillos blancos. Mi madre con los hombros tensos, el pañuelo que siempre llevaba en los momentos de inocencia herida, retorcido entre sus dedos. Y detrás de ellos, casi como una sombra, Eli, su mirada moviéndose entre nosotros como un animal enjaulado, su expresión una mezcla confusa de preocupación e incredulidad. Problemas familiares, le habían dicho. Nadie mencionó que él era el problema. La puerta se cerró con un clic. Y entonces finalmente empezó. El silencio que cayó no fue vacío, fue denso como el aire antes de una tormenta. No hubo gritos ni gestos dramáticos. Solo el sonido sordo de un fajo de documentos depositados sobre la mesa, como si cada hoja pesara el equivalente a años de mentiras. La voz de Collins, seca e impersonal como un veredicto, resonó en la habitación. Hipoteca. Reforma de cocina. Pagos con tarjeta de crédito. Nombres que sonaban a puñaladas. Lila Monroe. Claire Monroe. No fueron regalos. No eran inversiones. Eran deudas ajenas, firmadas con mi nombre, sangradas de la herencia que debería haber sido mía desde que se secó la tinta del testamento. Mi padre intentó justificarse con la voz temblorosa como un hilo de seda a punto de romperse. Lo usábamos para la familia. No era personal. La palabra personal explotó dentro de mí como una granada. ¿No fue personal cuando el auto se averió y lloré por teléfono, pidiendo ayuda? ¿No fue personal cuando incluso me negaron el préstamo de un libro, mientras firmaban cheques para mi futuro? Me temblaba la mano, pero mi voz era fría, aguda. Le robaron a un niño. No hay nombre para eso. No hay excusa. Lila se estremeció. Mi madre, pálida como un fantasma, murmuraba algo sobre devuélvelo todo cuando tengas 30, como si el tiempo pudiera borrar la traición. Como si fuera una acreedora ingrata y no la hija a la que le decían que pedir era señal de debilidad. Cada una de sus palabras era otro ladrillo en la pared que finalmente estaba derribando. Me enseñaste a no necesitar a nadie, gruñí. Ahora aprenderás a vivir sin lo que nunca fue tuyo. Collins me deslizó otro documento. Control total sobre los activos. El acceso de tus padres revocado. Permanentemente. Eli contuvo un sollozo. Mis padres se miraron perdidos, como si solo entonces se dieran cuenta de que el suelo había desaparecido bajo sus pies. Mi madre se acercó a mí no para tocarme, sino para sostenerme, como si yo fuera el último salvavidas en su naufragio.
Claire, solo queríamos que tuvieras todo. Querías que no tuviera voz, lo interrumpí. Firmé el papel con una línea tan firme que el bolígrafo rayaba el papel. El sonido fue satisfactorio. Fin. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el aire de la habitación cambió. No fue alivio. Era el peso de una verdad finalmente liberada, como un animal que lucha después de años encadenado. Lila se quedó atrás, con los dedos todavía presionados sobre los labios y los ojos enrojecidos. No lo sabía, Claire. No respondí. No era perdón lo que necesitaba. Fue coraje mirarse en el espejo. Durante las siguientes semanas, las cosas se movieron como piezas de un tablero que se reorganizan. Abogados. Cuentas congeladas. Amenazas veladas que se disiparon como humo cuando se dieron cuenta de que por una vez no daría marcha atrás. Mis padres se mudaron a un apartamento más pequeño y sus vidas se redujeron como ropa en agua caliente. No los visité. No respondí las llamadas. No fue venganza, fue supervivencia. En Seattle, mi nuevo apartamento tenía grandes ventanales que dejaban entrar una luz fresca, casi azulada. A veces me sentaba en el suelo, apoyado contra la pared, escuchando el zumbido del frigorífico, el ruido lejano de los coches en la calle. Lloré, sí. Pero eran lágrimas diferentes. No eran de una chica que se sentía culpable por existir. Eran de una mujer que finalmente entendió que el amor no se mide por lo que quitas, sino por lo que devuelves. Una noche, mientras clasificaba cajas, encontré una foto antigua, yo, de 7 años, sonriendo y a quien le faltaba un diente, sosteniendo un trofeo de baile barato. Mis padres estaban detrás de mí orgullosos, como si este momento fuera suyo. Guardé la foto en el fondo de un cajón. No lo tiré. Aún no. Aprendí que la familia no es un título que se hereda. Es un contrato que se renueva todos los días, con honestidad, con respeto y con la voluntad de permanecer cuando la verdad duele. Mis padres fracasaron en ese contrato. No los odio. Pero ya no los necesito. Ahora, cuando me despierto por la mañana, no es miedo lo que me saluda. Es silencio. Y por primera vez este silencio no es un vacío. Es una invitación. Para respirar. Para elegir. Para construir algo que esta vez será solo mío. Si alguien debería haberse preocupado por ti, que sea yo ahora. No como un favor, sino como un compromiso. Porque tu historia importa. Tu límite importa. Y si durante tanto tiempo te han dicho que tus dolores eran exagerados, que tus lágrimas no pesaban, déjame ser claro, no estás solo en esto. Este no es un espacio para consejos vacíos o eslóganes que se disuelven en el aire. Es un lugar para decir, sin rodeos, que lo que experimentaste no estuvo todo en tu cabeza. Que la ira que sientes es justa. Que la fatiga que cargas no es debilidad, es una prueba de que sobreviviste a algo que nunca debería haber sucedido. Comparte tu voz en los comentarios si quieres. O guárdalo para ti si todavía no confías en él. Pero sepa, aquí nadie le pedirá que lo supere antes de que esté listo. Nadie va a minimizar tu dolor para sentirte más cómodo. Y si estas palabras te resuenan, si algo aquí tiene sentido donde antes solo había dudas, sigue este canal. Porque la conversación no termina aquí. Volveremos siempre. No para abrir heridas, sino para recordarte una y otra vez, que no eres lo que te hicieron. Eres lo que elegiste ser a pesar de esto. Y esa elección, solo tuya, es lo más poderoso que existe.